Gracias. Buenas noches. Para mí es muchas emociones encontradas porque yo llegué a esta iglesia en 1993, más o menos en octubre, creo yo, no recuerdo muy bien. Y como decía la pastora, preguntaba mucho porque venía con una gran cantidad de interrogantes. Y el Señor me transformó. Aquí estoy desde esa época sirviéndole al Señor en diferentes áreas, en diferentes actividades, y ahora sirviéndole al Señor desde la óptica de ser su palabra, llevar su palabra. Algunos decían, y aquí estoy viendo a una que me decía que tú eres un misionero de agua dulce, me decía. Muchas veces me recuerdo, la estoy mirando. Eres un misionero de agua dulce, pero en su tiempo. Pero antes quiero presentar al hermano Gustavo Valencia. Él es misionero en Bangladesh, ha estado en Bangladesh por 8 años junto con su familia, con su esposa y con sus hijos. De modo que esta noche queremos que él nos presente un saludo aquí a la congregación. Gustavo, bienvenido por acá, por estas tierras. Estoy aquí, como decimos nosotros aquí, en Milleré. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo me los trata el Señor? Te cuento que la primera vez que estuve en esta iglesia fue hace 10 años. Hace 10 años, y me encanta ver lo que el Señor ha hecho en este lugar. Y gracias a Dios y a ustedes por ser fieles y creerle al Señor. Amén. Rápidamente quiero presentarle a mi familia. Cuando salimos para Bangladesh hace 8 años, salimos 3, mi esposa, mi hijo y yo. Y estando allá el Señor nos bendijo y ya somos 5. Y mi esposa se llama Angélica, en el orden Angélica, Brian, Mía, que es la menor, y Hannah, que es la del medio. Las 2 niñas nacieron en Bangladesh. Y pues por misericordia del Señor allí estamos sirviendo desde el año 2008. Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes, darles un saludo. Y yo creo que el Señor va a hacer cosas tremendas esta semana en su vida. ¿Usted lo cree? Es tiempo de hacer oraciones peligrosas. ¿Usted sabe cuál es una oración peligrosa? De esas en las que usted le dice al Señor, úsame. Porque el Señor las escucha. Y Dios le puede usar. Y esta semana yo sé que va a ser una semana para retarle, para moverle a hacer lo que está en el corazón de Dios y para que juntos nos unamos más para trabajar en lo que a Dios le importa. Y si hay algo que a Dios le importe, son las almas. Y en el mundo hay más de la mitad de la población, especialmente al otro lado del mundo, que no han escuchado el mensaje de Cristo. Y es nuestra responsabilidad de que así sea. Así que vamos a tener tiempo de hablar lo que el Señor está haciendo en Bangladesh. Me gustaría compartir con ustedes un poquitico de eso, así que lo invito a que venga y participe de la convención, venga y participe y abra su corazón a lo que Dios quiere hacer. Y muchas gracias a los pastores por esta gran oportunidad. Dios les bendiga. Gracias, Gustavo. Bienvenido entonces por estas tierras nuevamente. Quiero compartirle un mensaje que yo estoy viendo desde aquí de frente al pastor Jorge Muelle. Él me dijo hace un tiempo atrás, te toca predicar. Y yo dije, pero yo no sé, nunca he estudiado sobre predicar, no tengo ni idea, pastor, sobre predicar. Y él me llamó ahí a la oficina y me dijo, tú tienes que predicar. El pastor tenía una extraordinaria confianza en mí en ese tiempo y espero que el pastor siga teniendo esa confianza. Gracias, pastor, porque yo no sabía, como decimos nosotros, ni papa de predicar. Había escuchado, pero nunca había puesto delante de un auditorio. Era la iglesia pequeña allí donde al lado del Tayrona, le decíamos ahí, el Teatro Tayrona, era una iglesia pequeña y era un miércoles precisamente eso, como este. Y quiero compartirles a ustedes un texto que fue el mismo texto que prediqué en ese entonces.
No me acuerdo cuál fue todo el contenido, pero quiero predicarles sobre este texto que lo encontramos en Josué. De modo que si ustedes me acompañan al libro de Josué, por favor. El libro de Josué dice en esta versión: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán, a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negué hasta la montaña del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras viva, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te faltaré, ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíes a este pueblo para que tomes posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucciones. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Gracias, Señor, por tu palabra. Siempre te doy gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra en el idioma de nuestro corazón, en el español, Señor. Quizás hay muchas personas en el mundo que no pueden entender, Señor, el mensaje porque no está escrito en el idioma de su corazón, Señor. Nosotros lo podemos entender. No hay ninguna duda, Señor, que podamos entender esto, comprenderlo, hacerlo parte de nuestra vida. Y no solamente hacerlo parte de nuestra vida, sino transmitirlo a otros, Señor. Que esta tu palabra que se va a exponer, Señor, sea ratificada por ti, Señor, y que tú hagas todo lo que tiene que hacer en este tiempo. Gracias por bendecir este tiempo, Señor, y gracias por bendecir a mis hermanos. Abre sus oídos y abre sus corazones, Señor, y abre su mente para que puedan tener ahí, conservar esa palabra, poder vivirla, Señor, y como había dicho anteriormente, compartirla con otros. Yo creo que todos conocemos el caso de Josué. Josué, como dice el texto bíblico, era una persona que había servido por mucho tiempo al Señor. Acuérdense que Josué fue de los 12 espías que envió Moisés a reconocer la tierra prometida. Los 12 espías fueron los únicos que dijeron: sí podemos, sí podemos. Los otros dijeron: hay gigantes, hay esto, hay un pueblo muy grande, no lo vamos a conquistar. Pero Josué dijo sí, junto con Caleb. Y aquí vemos un pasaje bien interesante, porque el pueblo de Israel va a salir del desierto en que estaba a entrar a la tierra que Dios le había prometido. Fíjense que Dios lo que promete cumple. Dios siempre promete algo a cada uno de nosotros y lo cumple, porque Él no es mentiroso como nosotros. Él no es faltón, Él siempre cumple con todo lo que Él promete. Y le había dicho a Josué: voy a cumplir lo que le prometí a Moisés y a todo este pueblo que saqué de Egipto. Fíjense que lo primero que vemos nosotros en este pasaje es que Dios habla con Josué. Yo creo que todos, hermanos, todos anhelamos que alguna vez en nuestra vida, no alguna vez, sino muchas veces,
Dios hable a nuestro oído. Muchas veces queremos que Dios hable a nuestro corazón. Sabemos que lo podemos leer a través de su palabra, pero que alguna vez Dios nos diga audiblemente, vas a hacer esta cosa, o vas a hacer esto, o vas a impulsar esto, te vas a ir por tal camino. Es un privilegio, de verdad, que Dios nos hable a nosotros. Y vemos aquí cómo Dios habla a un hombre como Josué, que tenía una tarea descomunal, que era conducir al pueblo, que estaba en el desierto y llevarlo a un territorio donde había un montón de interrogantes. No era fácil, pero Dios le dio un mensaje a Josué, le dijo, ve y te voy a decir 3 cosas, le dijo el Señor. Guía a este pueblo, que no era un pueblo fácil, a pesar de que había muerto toda esa generación anterior, no era un pueblo fácil. Ustedes lo ven en toda la historia del pueblo de Israel, que no era un pueblo fácil. Pero otra cosa le dijo el Señor, cruza. Mis hermanos, muchas veces nosotros tenemos que cruzar, no es fácil cruzar a un territorio donde nosotros nos conocemos. Nosotros siempre nos movemos en lo que conocemos, siempre nos movemos y vamos tocando para ver, vamos tocando primero. Nunca nos movemos y damos un paso así de grande, nunca lo hacemos. Siempre vamos tentando para ver cómo es el terreno. Y Dios le estaba diciendo a Josué, cruza el río Jordán a una tierra que no se sabe qué era lo que iba a haber allá. Y otra cosa que le dice el Señor a Josué es, entra, no solamente cruza, porque nosotros a veces podemos cruzar por algún fenómeno, alguna circunstancia geográfica, pero otra cosa es entrar. Cruzar y entrar no es lo mismo. Nosotros podemos cruzar y podemos quedarnos ahí y no entrar y estar en toda la puerta de la bendición, en este caso la tierra prometida, y quedarnos ahí parados esperando, y a veces nos tienen que empujar para que nosotros entremos. Pero aquí lo que está diciendo el Señor a Josué es que cruza, le está diciendo el Señor. Y la otra cosa que se ve en este pasaje bíblico es la promesa, porque no solamente Dios le dice haz esto y haz aquello y haz estas cosas, sino le está diciendo la promesa, lo que voy a prometerte a ti es lo mismo que le prometí. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que es lo mismo que el Señor nos promete a nosotros. A cada uno de nosotros nos promete. Fíjese lo que Dios dice en su promesa. Donde quiera que tus pies vayan, será territorio. O sea, Dios está diciendo que cuando vayamos a entrar a la tierra prometida, Él va a estar ahí, que ese territorio que nosotros pisamos va a ser un territorio, que todo el territorio, fíjense que Dios no le pone límite, todo lo que tú pisares será territorio para el pueblo de Israel, todo. De modo que nosotros, como dicen algunos, todo es todo, depende de nuestra capacidad de avanzar. Si nosotros pisamos solamente un pedacito, ese es solamente pedacito, pero Dios dijo todo, entonces nosotros podemos con paso afirmando lo que vamos diciendo y confianza en Dios, nosotros podemos pisar todas las cosas porque Dios ha prometido. Tenemos que creer en que si Él promete, Él va a cumplir todo lo que Él está prometiendo. Y otra promesa que el Señor le hace a Josué es: nadie podrá derrotarte. ¿Ustedes se imaginan eso, mis hermanos? Que uno pueda entrar y tener la convicción, porque necesitamos tener esa convicción profunda de que lo que el Señor ha dicho es que nadie nos podrá derrotar cuando avancemos a entrar, porque van a entrar a un territorio enemigo. Era la tierra prometida, era lo que el Señor había dicho que tenía que hacerse, pero era un territorio enemigo, había que conquistarlo. Y se necesitaba para eso, conquistarlo, convicción de lo que el Señor estaba diciendo, creerle a Dios en todo. Yo creo, mis hermanos, que sé que muchas veces Dios ha hablado con cada uno de ustedes y le ha prometido cosas, pero a veces nosotros, en vez de dar un paso hacia adelante, mejor
damos un paso atrás. Y más atrás, y si más atrás es mejor, porque aquí está la seguridad. Avanzar no es algo que es algo que es difícil, pero en Dios podemos confiar que si Él ha prometido, Él va a cumplir. De modo que Él nos invita a nosotros a avanzar, que el trabajo más difícil lo va a hacer Él. Nosotros solamente lo que necesitamos es creer y avanzar con Él. Y otra promesa que le da Dios a Josué para esto es: Dios estará con ellos, no nos abandonará ni te faltará nada. De modo que tenemos un Dios completo. Es un Dios completo. En todas las áreas Él está. Y nos está diciendo, si avanzamos en el propósito de Él, vamos a entrar a la tierra que Él nos prometió. Y la tierra que Él nos prometió puede ser cosas. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un sueño, un anhelo, un deseo, alguna cosa que Dios le haya colocado en su corazón. Pero hay una condición. Dios dio una orden, le dio una comisión a Josué. Y Dios dijo, voy a hacer esto, no voy a faltarte, te prometí, lo voy a cumplir. Pero hay una condición que nosotros debemos cumplirla. Y aquí 3 veces el Señor le dice, sé fuerte y valiente. Ahora, sé fuerte y valiente no quiere decir que nosotros levantemos pesas. Eso no se refiere a la palabra, a que nosotros seamos físico-culturistas, que estemos dedicados a eso. A eso no se refiere la palabra. La fortaleza está en la decisión y en la convicción, en creer absolutamente todo lo que Él ha dicho. Y en esta palabra que nosotros aquí hay un montón. Aquí hay un montón de cosas que Dios ha prometido, pero también hay mandatos que nosotros debemos cumplir. Y Dios le dice, sé fuerte y valiente para guiar. Y sé fuerte y valiente y sé obediente. La obediencia es fundamental. Les digo, mis hermanos, porque yo no fui obediente. Los que conocen un poquito, y voy a resumir aquí, yo no fui una persona obediente, sino cuando era pequeñito. Pero ya en mi juventud y ya en la adultez ya no era obediente. Algunos saben que yo estuve en pasos equivocados. Yo estuve en pasos de militar en grupos armados. Yo pertenecía a un grupo que se llamó el M-19 durante casi 8 o 9 años. Estuve ahí. Y yo era desobediente a mis padres. Mis padres me habían dado los estudios, me habían facilitado los estudios en la universidad. Pero yo decidí ser desobediente por convicción. Y fui desobediente durante mucho tiempo, hasta cuando me acuerdo siempre de ese cántico de Danilo Montero. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de 1000 preguntas, tu amor llegó hacia mí. La pastora y no estoy aquí alabando a la pastora, pero la pastora sabe todo el proceso que tuvo que vivir conmigo allá en el grupo familiar. Siempre nos invitaba, pero fui muy desobediente, mis hermanos. Y fui muy desobediente también a un llamado que tenía Dios para mí. Cuando yo me vinculé a la iglesia en 1993, después con el tiempo, yo creo que algunos o la mayoría conocen al misionero Esteban Graner. Yo me vinculé a la obra misionera por el testimonio del hermano Esteban Graner y por las clases, y bueno, con algunas personas que también estoy viendo aquí, fuimos a la comunidad Guayú. No quiero nuevamente alabar a los pastores, pero tengo que decir la verdad. Esta iglesia fue la primera iglesia que yo recuerde que se vinculó a la obra misionera desde 1998. Desde 1998. Los pastores decidieron, vamos a apoyar la obra misionera. Y los primeros misioneros que nosotros apoyamos fue la comunidad Guayú, allá en la Ranchería de La Paz, donde estaba la hermana Cecilia Lindao, que ya partió con el Señor. Ahí comenzó. Y vimos a la iglesia
fortalecerse en todos los aspectos, porque los pastores decidieron, vamos a apoyar la obra misionera, porque creemos que eso está en el corazón de Dios. Y yo me vinculé, pero yo me vinculé en hacer parte de estas cosas, en promover, hacer esto, y para mí eso era la obra misionera nada más. ¿Para cuándo? A mí me ofrecieron ir, se iba a abrir el centro de capacitación para misioneros en Armenia, y yo fui a acompañar a un hermano, acompañé a Erika, en ese tiempo Erika iba a estudiar allá, y a otro hermano que iba a estudiar allá y me regresé, dije, yo no quiero, yo estaba cómodo, yo aquí en Santa Marta yo estaba cómodo, tenía mi familia, tenía la iglesia donde servía, tenía mis amigos, tenía mis familiares. ¿Yo para qué iba, como decimos nosotros, a inventarme, a irme allá a Armenia? Me gustaban mucho las misiones, pero yo no quería ir allá a Armenia, a vivir Armenia. Yo no quería ir a vivir Armenia, porque a mí me parecía que yo estaba cómodo, y ir allá era dar un paso a donde no sabía lo que iba a pasar. Y me acuerdo, después de tanto tiempo, 4 meses, ya se estaba acercando el fecho para tomar una decisión, hablé con el pastor. Pastor, tengo esta propuesta, ¿usted qué dice? El pastor dice, cuenta con nuestra bendición. Listo, eso es lo que yo sabía. En contra de lo que yo estaba creyendo que el pastor me dijera, no, no te vayas para allá. El pastor me dijo, no, cuenta con nuestra bendición, tranquilo, si te quieres ir, vete. Y yo sentí de parte del Señor que debía irme para Armenia, y allá estar en Armenia, y capacitarme en Armenia, y servir en Armenia, junto con el misionero David Woodward y su familia, bueno, todas las cosas, hasta en el 2004 conocí a mi esposa, y ella me dijo, tengo un llamado misionero. Yo le dije, bueno, llamado misionero lo tienes tú, yo no tengo llamado misionero, yo promuevo misiones, hablo de tantas cosas, pero de ir allá, a un sitio determinado, a un país específicamente que es Marruecos, en el norte de África, yo no tengo ese llamado, pero mi esposa sí tenía un llamado. Desde antes de casarse conmigo, yo conocía que ella tenía ese llamado, y yo no quería participar de eso, porque yo me sentía nuevamente cómodo. Yo estaba cómodo, ahora estaba cómodo en Armenia. ¿Para qué irme por allá? Yo puedo hacer la obra desde aquí, decía yo. Pero nuevamente, mis hermanos, desde el año pasado, el Señor comenzó a inquietarme, de decirme, ya es el tiempo que abandones la promoción y estar en la junta directiva y todo ese tipo de cosas. Ya es el tiempo que des. Y como Josué, mis hermanos, vas a ir a una tierra que tú no conoces, porque yo no conozco para dónde voy. Nunca he estado allá. Lo que conozco es por prensa, por internet, por lo que otros dicen. Pero yo no conozco ahí. Pero he decidido, mis hermanos, como dice aquí, ser fuerte y valiente y ser obediente al mandato de Dios. Estamos en ese proceso de ir allá. Nuevamente tengo que recordar al pastor. El año pasado yo hablé con el pastor debe acordarse. Dije, pastor, tengo esto y esto y esto. Yo siempre he pensado, el pastor fue mi pastor original, igual que la pastora, fueron los primeros, fueron los que me prepararon, los que me educaron, los que me soportaron también. Porque mucho tiempo ellos me soportaron. Las cosas que uno, y yo dije, el pastor, le voy a orar al Señor para que sea el pastor el que me guíe de parte del Señor que tengo que hacer, y el pastor me dijo, cuenta con nuestra bendición. Yo pensé que el pastor me iba a decir lo mismo, yo pensaba, no te vayas por allá, eso es muy peligroso por el pastor. Entonces yo sentí de Dios, mis hermanos, que era el tiempo, y ese es para nosotros como familia, en nuestra tierra prometida. Así como el Señor le prometió a Josué, y así como Josué cumplió con todo, yo quiero ser obediente. Y estas 3 frases que el Señor le repite a Josué, le dice, sé fuerte y valiente para que guíes, sé fuerte y valiente para que obedezcas, y sé fuerte y valiente y no te acobardes, le dice el Señor a Josué, no te acobardes frente a lo que va a venir, porque era una situación bien difícil que iba a vivir el pueblo, y era el frente de un pueblo que
muy numeroso que no tenía esa experiencia de ver. Y por eso yo estoy aquí, mis hermanos, porque junto con mi esposa hemos decidido ser obedientes al llamado de Dios y ir a donde el Señor quiere que nosotros vayamos. Así como Josué, para nosotros es nuestra tierra prometida, para nosotros es un gran interrogante, pero si el Señor ha prometido, nosotros le creemos al Señor y vamos a hacer eso, de ir allá y proclamar que Jesús vive, que Jesús me cambió a mí, siendo un ateo, porque yo era ateo, yo era un comunista, yo leía, sabía más de mar y de todos esos señores, más que de la Biblia, y el Señor me transformó a mí, cambió mi mente, mi forma de pensar, mi forma hasta de hablar. Y miren mis hermanos, yo cuando estaba en el M19, yo estaba dispuesto a dar mi vida por lo que yo creía que era lo correcto. Y yo no tuve ninguna clase de problema, yo estuve 9 años armado, algunas veces hasta los dientes, y no me importaba si perder la vida porque creía en eso. Yo estaba convencido que la solución a los problemas de Colombia y del mundo era a través de las armas. Y hoy yo estoy convencido que la solución a Colombia y al mundo es a través de creer en nuestro Señor Jesús. Y yo quiero llevar este mensaje allá, al norte de África. Y si el Señor cree que debo entregar mi vida, yo estoy dispuesto porque lo hice en el pasado. Y hoy mucho más convencido de eso. Voy a un país que se llama Marruecos. Voy a un país donde no hay una persecución abierta, pero es un país donde las iglesias no pueden crecer sino hasta un máximo de 20 personas. Cuando llegan a 20 personas hay que dividirla en dos de 10 porque ya se vuelve un peligro para el Estado, sin que el Estado sea un Estado perseguidor, donde hay muchas formas hay muchas iglesias, pero que el Señor nos llamó a trabajar con un ministerio que se llama Vivir Muertos, y nosotros estamos dispuestos, junto con mi esposa y con mi hijo Samuel. Él pues no tiene mucho conocimiento, pero él va donde van sus padres, pero nosotros estamos dispuestos. Y algunos dirán, qué locura, vas a ir allá a perder tu tiempo allá cuando puedes servir perfectamente en Colombia. Y sí es cierto, yo puedo servir en Colombia, pero yo soy obediente a una voz que me llamó, a una voz que me cambió, que me transformó, al único y verdadero revolucionario, porque yo creía que era un revolucionario, pero el único y verdadero revolucionario es Jesús, Cristo, que murió en la cruz por mí. Y por eso yo estoy dispuesto, mis hermanos, yo estoy dispuesto a entregar mi vida por la causa de Cristo. Y eso se puede expandir el Evangelio porque Él lo dio todo por mí. Y quiero ser obediente como Él fue obediente en todo. Por eso me llama mucho la historia de Josué, porque Josué fue un hombre que no se acobardó. Y le ruego a ustedes que oren por mí para que no me acobarde, ni mi familia, ni mi esposa, ni mi hijo, ni yo nos acobardemos cuando estemos allá en la tierra, porque sabemos que vamos a ir allá, y vamos a ir allá porque Dios lo dijo, y nosotros vamos, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance de la parte humana, vamos a ir allá. Y fíjense, hermanos, ustedes saben cómo terminó el libro de Josué y cómo terminó Josué. La época, él derrotó a todos los enemigos. Yo no estoy diciendo que voy a derrotar a todos los enemigos allá, pero yo sé, con la ayuda de Dios, que aquí en esta congregación va a haber hermanos que van a seguir mis pasos. Si yo no lo puedo hacer, si no puedo hacer todo, los hermanos van a ir, ya sea en oración o físicamente o en dar, para que Marruecos pueda conocer así como yo conocí
Y así como ustedes conocieron que solamente hay un solo Señor, un solo Salvador y un solo Redentor, que es Jesús, los marroquíes también puedan entender que solamente es a través de Jesús y de la convicción de creer en Jesús como puede haber un cambio en su vida. Ese es, mi hermano, mi pequeño testimonio y lo que yo le quiero compartir del libro de Josué. El Señor le entregó una comisión a Josué. El Señor nos entregó una comisión a nosotros y nos entregó una comisión a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, cuando estamos aquí, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Tenemos un deber. Él nos ha dado una orden. Dios es un Dios de amor. Todos nosotros lo podemos comprobar. Pero también es un Dios como al final Él va a hacer un examen y nos va a examinar a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Y yo quiero decir, Señor, yo cumplí. No fui todo lo perfecto, Señor, me demoré mucho tiempo, fui desobediente en algunas cosas, pero al final yo quiero cumplir con eso. Y Josué además fue una persona que el Señor le dio promesas. Todos nosotros tenemos promesas. Nosotros podemos mirar, mis hermanos, en Mateo 28, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas. Y fíjense la promesa que está al final, que a veces a nosotros se nos olvida. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días. No dice algunos días, sino todos los días, hasta el fin del mundo. La promesa que tenemos de Dios es muy grande, que Él estará con nosotros, que no nos abandonará, que no nos echará allí a ver qué es lo que sale, a ver si esa gente o esa familia hace algo, sino que Él va a estar con nosotros, acompañándonos en eso. Y que Él solamente demanda de nosotros que seamos fuertes y valientes y que no nos acobardemos, que vayamos adelante, que si Él ha prometido, Él va a cumplir. De modo, mis hermanos, que ustedes tienen esta pequeña explicación de la palabra, pero hoy nosotros tenemos una gran responsabilidad, ya que hemos escuchado esta palabra, de ser una persona esforzada, de avanzar a la tierra que el Señor nos prometió, y lo que el Señor nos prometió es todo el mundo, no nos prometió solamente una parte, no nos prometió esto o el país de Colombia, nos prometió que todo el mundo, y a todo el mundo nosotros debemos ir, y Él va a estar con nosotros, no importa las circunstancias, va a haber tiempos difíciles, pero el Señor dice que va a estar con nosotros, y lo más importante es la presencia y el acompañamiento de Él. Solamente quiero orar si hay alguna persona que sienta en su corazón que Dios lo está llamando, inclinando a orar, a dar o a ir al uno de los más de 12.000 grupos étnicos, a los 1.500 millones de musulmanes, a los, dicen algunos, más o menos 1.000 millones de hinduistas, los budistas, los que no creen en nada como los países europeos, como esos que vienen después de la era cristiana, como gran parte de los Estados Unidos, como los grupos animistas, a cualquiera de ellos que puedan ir, que el Señor lo haya inclinado a través de este corto mensaje. Yo quiero orar por ustedes, si tienen esa entrega y esa disposición. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través del libro de Josué y de este personaje Josué nosotros podemos aprender grandes cosas, Señor. Conocerte mucho más como eres tú, Señor, que eres un Dios fiel, que eres un Dios generoso, que eres un Dios bondadoso, que eres un Dios amoroso, que nos ama, dice tu palabra, de tal manera nos amaste, que viniste a este mundo, Señor, a ofrecer tu vida por nosotros que merecíamos la pena de muerte. Pero tú dijiste, yo pago por ese hijo mío. Pero nosotros tenemos también, Señor, una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad, tenemos un gran deber. Tú nos has comisionado a nosotros, Señor. Tú crees en nosotros. Tú crees en este pueblo que está aquí, Señor. Tú crees en todos aquellos que dicen, yo soy seguidor de Cristo. Tú crees, Señor, y confía
en que nosotros podamos ser útiles en tus manos. Que lo único que nosotros debemos hacer es decir, como cantamos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo alguna vez lo hice, Señor, dije, heme aquí, pero dije, no me envíes a mí, Señor, envía a otros. Pero hoy tengo que reconocer, Señor, que estaba equivocado. Y la frase completa es, heme aquí, Señor, envíame. Y también quiero, Señor, que todos los hermanos que digan, heme aquí, Señor, envíame, tú los envíes allá, a esa tierra que va a ser su tierra prometida. Yo no pensé, Señor, salir de aquí de Santa Marta. Después no pensaba salir de Armenia, ni mucho menos de Colombia. Pero tú has decidido otra cosa, Señor. Y yo quiero reconocer, Señor, que tú siempre tienes la razón. Que a veces he peleado contigo, pero tú siempre con esa paciencia, Señor, y con ese amor me has indicado que el mejor camino siempre es obedecerte a ti en todos los sentidos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, aquellos que tienen una intención en su corazón, aquellos que desean, aquellos que quieren orar, que quieren dar, que quieren ir, Señor, bendícelos, clarifica sus pensamientos y que de ahora en adelante se conviertan en una persona que tú puedas usar para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por esta congregación, gracias por esta iglesia, Señor, donde me formé, donde conocí de qué es misiones, donde conocí tu amor, Señor, donde conocí también la generosidad tuya, porque sé que esta es una iglesia que es generosa desde 1998 y que es una iglesia que está marcando pautas, Señor, en muchas partes. No es para enorgullecernos, sino porque es la verdad, Señor. Y nosotros, en este caso yo, tengo que decir la verdad, que esta iglesia ha marcado la pauta en muchas cosas, Señor, y la seguirá marcando con la ayuda tuya, Señor, y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén.